Bueno, a mí me gustaría que empecemos hablando del origen de tu familia. El origen de tu familia, más o menos, tratar de esbozar cómo llegó una parte, cómo llegó otra parte, cómo se encontraron. Bueno, a ver, empiezo por los abuelos y los padres. Exacto, por tus Vos abuelos. lo tenés escrita, esa parte está muy detallada, pero vos... No, pero empecemos porque hay cosas que no están del todo claras. Tu abuelo paterno, dijiste, llegó. Ese es el que te mandé, acá tengo la... Llegó en 1913 con 19 años, soltero, sin profesión. Exacto, ok. ¿Y tu abuela? No tengo la menor idea. Ah, Parte de padre, no tengo la menor idea. okay. Aparentemente ellos vinieron antes toda la familia vino junto, los Jutkevich. Sí. Mi abuela era Jutkevich de apellido. Ok, ¿ellos dónde se conocieron tus abuelos? No tengo la menor idea. No sabe Nunca tampoco dónde se casaron. No tengo la menor idea. ¿Y cómo llegaron a Posadas? Llegaron a Posadas porque el tema fue así. De los Jutkevich se encontraron, no era donde yo dije, en Villa Ángela. Y ahí uno fue llamando a todos los hermanos, que era el padre de mi abuela. Okay. Los padres, no los padres, la madre de mi abuela. Y ahí se juntaron todos y pusieron casas cercanas y negocios cercanos y todos se dedicaban a lo mismo, a la venta de billetes de lotería y esas cosas. Porque una vez me contaron a mí que mi abuelo ganó 2 veces la lotería. Yo dije, qué raro, pero había sido que ellos vendían los billetes y ganaron porque a lo mejor se habrán quedado con algunos billetes. Parece ser mi abuelo era bastante rápido. Él ya tenía sus 3 hijos o 2 hijos y le dijo a la abuela que iba a ir a Buenos Aires con toda esa plata y para buscar una casa y trabajo, pero no volvió, así que la abuela se fue con los dos hijos que tenía desde Villa Ángela a Buenos Aires. Y de ahí se vinieron, lo trajo de las orejas mi abuela acá, porque ya había venido un hermano de ella a Oberá. Era uno Jutkevich que estaban en Oberá, y el otro es el abuelo de Pablo Jutkevich, que yo te mandé la historia, que vino acá. Y vinieron acá y empezaron a hacer negocios. O sea que habrán venido acá, yo saqué el cálculo, mi papá nació en 1923. Y habrá tenido unos 8 años más o menos cuando llegó acá, más o menos en el 31, más o menos por los 30, habrán venido acá, y pusieron el negocio de la Favorita, y vivían acá. Medio raros eran, porque en la secundaria los mandaron a estudiar un colegio internado a Asunción. A los 3 hijos. No sé. Aparentemente era como los que no podían mandarlo a Suiza, lo mandaban a Asunción, a un colegio. Yo de esa familia sé muy poco y hay muchos agujeros negros. Toda la vida... Pero yo creo que ya más o menos está claro. O sea, llegaron aquí a Misiones, se establecieron en Oberá, se dedicaron al comercio y aquí hicieron... y aquí llegó a los 8 años, tu papá llegó a Posadas. Lo mandaron a estudiar al Paraguay. Exacto. Regresó a Posadas. No, primero estuvo en la secundaria. Primero en la escuela número 1. Hicieron los 3. Y la secundaria, Asunción. Internado los 3. Ya. Y regresó después aquí a Posadas. Y cuando terminó se fue a estudiar Ingeniería Química a Santa Fe. A Santa Fe. Y activó mucho políticamente en la reforma universitaria. Espera. Antes de hablar de tu papá en Santa Fe, vayamos ahora a la otra parte. Esos son tus abuelos paternos. Ahora vayamos a tus abuelos maternos. Vamos a terminar con ese capítulo. Bueno, los abuelos maternos, yo no sé bien cuándo llegaron. A ver, acá lo que tengo es la libreta de casamiento de ellos, sí. Pero ellos vinieron casados. O sea, llegaron ya aquí casados. ¿De dónde vinieron ellos? Mirá,
Ellos vinieron, yo sabía que era de Rusia. Acá dice que Elías Feiner venía de Polonia, Polonia, y que Cecilia Balcarec venía de Polonia, Rusia. La babá siempre decía que ellos eran rusos y no los querían a los polacos, pero era en la época de la guerra, porque vivían en el mismo pueblo, pero era que Rusia y Polonia estaban ahí en la guerra y a veces eran rusos y a veces eran polacos. Ya. Ellos los casaron porque el Gigi tenía que hacer el servicio militar, y entonces las familias los casaron y los mandaron en un barco a Estados Unidos, que había un tío de él. Eso yo lo conté ahí, y que fue el año en que Estados Unidos hubo un año, cerró la inmigración por las pestes que había. Y el barco empezó a descender, la mayoría bajó en Brasil, ellos vieron negros, se asustaron y bajaron en la Argentina sin nada. Los mandaron a Quilmes, en Quilmes nació mi mamá, y el abuelo salió por las calles canturreando, decía él, en su idioma natal, y encontró un vecino de su pueblo que le dio una valijita para vender. Pero Con eso comenzó. ¿En qué año nació tu mamá aquí? Mi mamá nació en 1922. 22, ya. ¿Y ella cuánto tiempo, tú recuerdas con cuánto tiempo después que llegaron tus padres, ella nació, tus abuelos? Quedó embarazada en el barco. Ya, ok. O sea que fue la nave del amor. La nave del amor. Ok. O sea que ellos llegaron más o menos en esa fecha. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, me dijiste que se establecieron en Santa Fe. Se establecieron en Santa Fe y el Gigi puso un negocio de empeño más que nada. Okay. Y empezaron con los relojes de oro y empezó a hacer como una pequeña joyería que después se hizo más grande, pero más que nada era compra y venta de cosas de oro. Ok. Eso la babá nunca, o sea, hizo de ama de casa y de compañera de él, y nunca ni aprendió bien el castellano. Ellos hablaban en irish. Ahora, ¿tus padres dónde se conocieron? En la facultad. O sea, mi papá empezaron juntos ingeniería química. Okay. Mi papá terminó y mi mamá dejó. Ya. Y estuvieron, después, una vez que se conocieron, ¿dónde se casaron? Se casaron en Santa Fe. En Santa Fe. ¿Y allí nacieron las hijas? Ah, no, ahí nació Nora. La hija no, las dos. Perdón, las dos. Ah. Nora nació en 1949 y yo en 1952. 52. ¿Y cuándo llegaron a Posadas? 55. O sea, 1955, por la Revolución. En 1955, según la historia, era que el abuelo David le pidió a papi que venga a hacerse cargo del negocio La Favorita por un año. Cuando nosotros llegamos, ellos ya no estaban y nunca volvieron a Posadas. No sabemos qué es lo que pasó. Claro. Ok. Aparte de la actividad comercial, ¿qué otra cosa hacía tu papá en Posadas? Y mi papá empezó con el comercio y ahí se empezó a conectar con los ingenieros químicos que venían de Santa Fe. Hubo un gran grupo de gente que venía de Santa Fe, como los Tavia, ¿te acordás de los Tavia? Félix Tavia, Titín Tavia. Y entonces empezó a trabajar en el Instituto del Profesorado. Empezó en escuelas secundarias, después en el Instituto del Profesorado, que él lo armó, y trabajaba en la facultad, era docente, no sé si al principio o después, en la Universidad de Ciencias Exactas, que no era de Misiones todavía, sino que era la Universidad del Nordeste. Y empezó a trabajar en, no me sale ahora el nombre, un lugar de la provincia, en la parte de que se hacían análisis del azúcar, de la hierba, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Ya me va a salir el nombre, y se dedicó a la política partidaria. Y bien llegó. ¿Se dedicó a la política? ¿En qué partido él militaba? Él militaba en el frondicismo. En ese momento era la UCRI, en Frondizi, y él llegó. Fue concejal, después fue subsecretario de Obras Públicas y llegó a ministro de Economía. Aquí en la provincia. En la provincia. En la provincia de Misiones. Vos sabés que eso yo te iba a comentar.
un par de años antes que papi esté muy mal, la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó un libro con todos los paisanos que habían tenido cargos, algún cargo importante en todo el país, de todo el país. Y a él lo invitaron para darle el libro en Buenos Aires. Y figura ese libro, yo no lo tengo, yo traje lo que había de documentación y fotos. Él le dieron un libro y se hizo toda una presentación en Buenos Aires, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y figura él como su actividad política, digamos. Pues después, papi, después de toda esa época, en la época del primer gobierno del Frejuli, cuando el peronismo se junta con los otros, él creó acá un instituto, por orden del gobernador, que era el IPICA, y él era el presidente del IPICA. Era el Instituto Provincial de Industrialización y Comercialización Agraria y Forestal, IPICA. Y lo que hacía era, por ejemplo, hierba, buscaban los pequeños productores y ellos compraban todo, y después ese organismo se dedicaba a hacer el comercio al exterior. Lo mismo con la hierba, con el té, con el tum, con todos. Entonces ahí ocupó un cargo muy importante. Ya. Ahora, contame, cuando llegaron, ellos se arrimaron a la colectividad, ¿cómo fue la relación con...? Cuando llegaron acá, yo lo escribí y es así. Lo primero con que nos conocimos fue con la familia del fondo, que era una familia judía, y yo calculo, porque a ver, la familia de mami, la babá trabajaba en la Bitso y se... porque yo era muy chiquita, pero Nora se acuerda que hasta llegó a ir a un GAN en Santa Fe. Yo no. La babá y el Gigi estaban muy juntos con nosotros y con mami. Papi hizo el último año de su carrera como viajante, así que viajaba mucho, pero... Habíamos hablado hasta ahora de cómo se conformó tu familia. Me contaste de tus abuelos, lo que te mandé, lo que estaba grabado. Que llegamos a Posadas. Porque ahí me preguntaste cuándo llegamos a Posadas y por cómo me conecté con la comunidad, sería, o cómo se instaló la religión. Los primeros años de Posadas, ¿qué recuerdas o qué te contaron? Exacto. No, yo tenía 3 años, pero yo me acuerdo perfecto. Tengo una memoria fantástica. Ok. Yo recuerdo que, bueno, que alquilamos, que es importantísimo, porque yo creo que si no hubiéramos vivido ahí, mi vida hubiera sido distinta. A ver, en la casa, papi... Disculpa, ¿vos ves que está grabando? Vos estás grabando. Sí. Vos estás grabando porque yo veo que dice grabando y está rojo. Yo voy a ir controlando. Okay. Yo no puedo grabar si vos invitás. No, yo estoy grabando. Vos estás grabando. Está grabando. Doy fe que está grabando y voy a ir controlando. Para no tener un tercer encuentro, y si lo tenemos, lo tenemos. Bueno, el tema es así. Llegamos a Posadas y alquilamos una casa cuyo fondo se encontraba con la casa de una familia judía tradicional, con una hija y un hijo. Abrimos una puerta y prácticamente convivimos juntos. Yo creo que por eso fui a la escuela hebrea. Vuelvo a repetir, la familia de mi papá, yo a mis abuelos no los conocí hasta ese momento. Nunca supe cómo era la práctica religiosa en su familia, por parte paterna. Por parte materna sí, porque en Santa Fe la babá era de la Bitso y se festejaban la fiesta, y Nora contaba que fue a un GAN en Santa Fe por influencia de la babá. O sea, mis abuelos maternos sí estaban muy ligados a la comunidad en Santa Fe, paternos no. Como esta familia que vivía a la vuelta tenía una hija que estaba en la edad del medio entre mi hermana y yo,
compartíamos las cosas las tres. Un hermano mayor que a veces aparecía y a veces no. La mayoría no le interesaba a las chicas. Y las tres comenzamos, o sea, comenzó primero mi hermana a ir al Schule con Graciela, y después, más adelante, fui yo. Era hermoso por el taxi que nos pasaba a buscar, porque a la escuela castellana, que era la escuela número 1 y número 2, íbamos caminando, porque estábamos a 5 cuadras más o menos, si bien era calle de tierra con cordón, cuneta, y muchos árboles de guayabas, moras, y todas esas cosas que es lindo recordar. En el Schule yo era compañera de Marcia, de Mari Eppelbaum. Decí los apellidos: Marcia Zentner, María Eppelbaum. Marcia Zentner, ¿qué me dije? Marcia Zentner. María Eppelbaum. María Eppelbaum. Porque yo iba como un poco más atrasada, entré más tarde parece, entonces no era compañera ni de Analía Mayo, era compañera de Esther Mayo, Silvia Litvin, que era de mi grupo, María Elena Magrán, creo que también, no me acuerdo. Y de los varones estaba Carlitos Massal, el más chico, el hermano de Sara y José, Sergio Silverstein y Mario Weismer. Ahora Mario, antes Negrito Weismer. Sí. Ese era mi grupo. Yo iba con la Morá Clarita, pero los viernes había Kabbalat Shabbat, que se prendían las velas, no con el sistema tradicional. A ver, eso noté en los últimos tiempos. Eso que las mujeres hacen así, no hacíamos. Se prendían las velas nomás y cada uno decía la bendición. La bendición de las velas, la bendición del vino y la bendición del pan. Y si ese día teníamos que llevar algo para comer, que comprábamos la mayoría en la esquina, en la panadería, unos polvorones que eran mitad frutilla y mitad chocolate, o mitad vainilla y mitad frutilla. Casi todos comprábamos en la esquina, donde está ahora La Reina, que era una panadería, no me acuerdo el nombre, y el Morel Levi, nos juntábamos todos en un aula. Batia, no molestes los compromisos. No molestes, por favor. No, ya está, ya se fue. Vino solamente a traer un cafecito. Bueno, yo quiero también. Y en ese momento era difícil porque nos juntaban a todos en un solo aula, que era el aula de los más grandes. Y el Morelevi con el puntero nos marcaba la distancia entre nenas y varones y nos juntábamos juntos y cada tanto algún puntazo a alguien porque se portaba mal. Por lo general me acuerdo Marquitos Keniger se metía, me decía algo inapropiado o fuera del lugar, y no era tan agradable estar con el Morelevi, pero cantábamos canciones y decíamos las bendiciones, y para mí se terminó el Shabbat. En casa no pasaba más nada, no se prendían las velas, creo que en la tuya tampoco, yo no me acuerdo, pero todo en la ceremonia era ese viernes. Dime, ¿qué te acordás de lo que estudiaban en la escuela? Bueno, de lo que estudiábamos en la escuela hasta hoy día, me acuerdo que nos habían hecho comprar, o nos trajeron, no sé cómo era, relatos de la Biblia para niños. Y aprendíamos las letras, y en cada festividad se hacía una fiesta en el salón, que yo tengo las fotos todavía, yo no tengo escáner, pero tengo que ir a subir a escanear, porque se hacían fiestas en el salón para cada una de las festividades. Entonces me acuerdo de algunas canciones, nos vestíamos siempre con algún vestido que a lo mejor tendría algo que ver con la fiesta, no creo, o tendría que ver con Israel. ¿Era un vestido de fiesta? No de fiesta, era como un disfraz. Era un vestido blanco con lentejuelas, pero por ejemplo, me estoy acordando, pero no me acuerdo el nombre de la fiesta, ese que se traían las canastas con frutas y demás. Shavuot.
Shavuot. Fiesta de Bikurim. Esos eran los Bikurim. Exactamente. Entonces, ese teníamos canto y teníamos baile. ¿Saben que eso no cambió? Sigue siendo así. Ah, sigue siendo así. Ese era esa fiesta. La fiesta que sí celebrábamos en familia era Pesach. Venía esa fiesta, creo, después Purim o Pesach, no sé, pero por ahí andaban más o menos las fechas. Purim era un gran baile en el salón, todos disfrazados, y por lo general hacíamos como murgas, están las fotos. Los de la misma edad se disfrazaban todos de hawaianos. Mi mamá cuando yo era chica era un solo disfraz, era una sábana que me envolvía y me envolvía la cabeza y era, no sé, si era un árabe, si era un alien de la época, pero era la sábana con alfiler de gancho hasta la cabeza y el disfraz estaba hecho. En Purim se hacía un gran baile y se elegía Reina Esther y la princesa, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, y se compraban los votos, los padres compraban los votos para elegir, por lo tanto yo nunca salí en Reina Esther, y ese es una deuda pendiente de toda mi vida, porque Analía Mayo, Etale Goldwyn salían todos los años, yo no salía, nunca salí. Bien, pero ya lo superé. Eso se festejaba en el baile. Purim, baile de noche con Panchito y las murgas y los bailes. Pesach no se celebraba en el salón, Pesach cada uno se hacían las 3 noches en las casas de algún familiar, por lo general nosotros pasábamos con los Fuchsman y muchas veces con los Kaufman y íbamos alternando las casas. Alguna vez en tu casa, una vez en mi casa y alguna vez en lo de los Kaufman. Comíamos solo matzá y hasta yo llevaba a la escuela, me acuerdo, matzá y le mostraba a mis compañeros lo que era la matzá. Nunca tuve problemas con eso y siempre compartía y les enseñaba porque era algo distinto. Después que otra fiesta venía, el aniversario del Estado de Israel, yo no recuerdo al principio, cuando era chica, una gran fiesta. Sí me acuerdo la gran fiesta que se hizo cuando se cumplieron los 15 años del Estado de Israel, que se hizo una fiesta con las chicas que cumplían 15 años, que cumplieron 15, 14 años en esa época y se hizo una gran fiesta. Pero después no recuerdo que se haya hecho, a lo mejor se hacía alguna ceremonia, pero no era el baile con todo eso. No recuerdo, a lo mejor se hacía, vos a lo mejor te recordás. Lo que yo recuerdo que era más una celebración de tipo escolar, o sea, entraban los chicos con las banderas, se cantaba el himno de Israel y actuaban. Había canciones. Era un acto protocolar, escolar, como si fuera el 25 de mayo acá, pero no era el baile, no era el baile, que era lo que más nos gustaba, no había. Bueno, pero después en casa de religión se hablaba muy poco, muy poco. Yo una vez me acuerdo haberle preguntado a mi papá por qué teníamos que ir a la escuela hebrea, y él me decía que era muy importante y de mucha seguridad que nosotros vayamos a la escuela hebrea y al kinderclub. El hecho de juntarnos nos generaba seguridad. En ese momento, el hecho de antisemitismo que recuerdo era el grupo Tacuara, que eran muchachos conocidos que cada tanto tiraban una bomba de alquitrán o pintaban una cruz esvástica, pero nada más que eso. En forma personal yo nunca sentí absolutamente nada de rechazo en esa parte. Y después era la fiesta, en Pesach se comía muy rico, además teníamos nuestro propio gallinero, y no se mataban las gallinas al modo tradicional, porque la chica que trabajaba con nosotros, que le daba vuelta al pescuezo, y nosotros comíamos las gallinas, y mami hacía, sobre todo, hacían del cuellito
la grasita rellena con matsemil y con alguna otra cosa que quedaba riquísimo y todos nos peleábamos por comer eso. Y se comía el caldo con los neidolak de matsemil también y pollo siempre había y bueno, y la torta que una vez sí recuerdo que mami decidió por primera vez hacer una torta de matsemil. Y estábamos todos y era la emoción de recibir la torta de matsemil con durazno en almíbar y fue imposible cortarla hasta que mi papá trajo de joda un cortafierro para tratar de cortarla. Nunca se pudo cortar la torta, eso me acuerdo, en casa de calle San Luis, casa de calle San Luis. Y nosotras cantábamos las Cushiot, que hasta ahora me acuerdo, en mis momentos. Yo pasé muchos momentos muy duros enferma hace pocos años y tuve muchos estudios. Y en los estudios que tenía que esperar sola 1 hora, 2 horas, me hicieron varios estudios, porque creían que tenía un cáncer. Y me hacían unos estudios en Buenos Aires y tenía que estar, ponerle 1 hora y media sola, encerrada en una habitación que me ponían un líquido y que tenía que esperar que haga efecto. Y yo cantaba todas esas canciones, los himnos de la escuela castellana y todas las canciones en hebreo que me acordaba. Entre ellas la canción Manistana Alaylas de Nicola Leilot. Tengo una memoria fantástica para acordarme de eso. Y me acuerdo que nosotras tres por lo general cantábamos, que era la más chica, y tu papá con la Gadá contestaba. Y tu mamá decía, apúrense que la comida se enfría. No me voy a olvidar porque ella era la cocinera experta y tenía que estar a punto. Y bueno, ¿qué más? Que lo volví a hacer, ese es un hermoso recuerdo cuando mis chicos eran chiquitos, lo volvimos a repetir en tu casa a algunas veces, que fue un momento hermoso para mí. Después, no al principio, pero ya más grandes incorporamos lo que los padres escondían pedazos de matzot por toda la casa y nosotros buscábamos, pero no lo hacíamos al principio, lo hacíamos después. Después las otras fiestas eran, bueno, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que yo iba, mi hermana y yo íbamos, pero mi mamá y mi papá no iban al salón. Yo me encontraba con ustedes, después volvíamos juntos seguramente, porque yo ya para ese entonces vivía en el centro, así que me iba caminando sola. Yo me acuerdo que yo me iba sola y después me encontraba con todos los chicos y bueno, y después volvíamos para la cena, era lo importante. En Yom Kippur, a partir de los 12, 13 años, empecé a ayunar y conté con, a ver, ¿qué es lo que hacíamos? Había un ritual que hacíamos, y era que íbamos a lo de Taibe Melzer, que vivía a 2 cuadras del salón, y la mamá nos hacía para las 6 de la tarde una sopa de pollo, y qué sé yo, y comíamos ahí, éramos 4 o 5 nenas, y volvíamos al salón y ahí empezábamos el ayuno. Y una vez conté que fue un jardán muy jovencito, no me acuerdo qué fecha, pero yo debía tener 13 años, calculo yo, y en medio de Yom Kippur y del ayuno fuimos al anfiteatro a bailar en el escenario vacío, por supuesto, y con todo eso aguantábamos el ayuno. Y me acuerdo de Don Ezra, que oficiaba hacía el oficio religioso, y en Yom Kippur cada vez leía más rápido, y cada vez, no sé si lo decía o no lo decía, pero, y después se armaba la mesa con el arenque y el huevo duro y la cebolla, cosa que a mí nunca me gustó el arenque. Yo estaba más preocupada por tomar la babá cuando venía, siempre ayunaba, y ella decía que ayunaba por todo. Y mi mamá me decía, Lauri, anda al salón, acompañar a la babá, cuando yo era chica. Mami me decía, andamos al salón. Y mami... Disculpa, vamos a hacer una pequeña aclaración. La babá es tu abuela materna. La babá es mi abuela materna.
Ok, adelante. Muchos la conocían de entonces, la conocían acá porque primero venía muy seguido, después vino a vivir con nosotros acá, así que vivió mucho tiempo acá. Y bueno, y después sí, comíamos a lo grande, comíamos. Y la babá tomaba un té después del ayuno. Yo tomaba Coca-Cola, comía sándwiches, todo lo que podía engulía. Nunca me sentí mal ni descompuesta. Y ayuné hasta los 18 años, algo así, hasta que me fui a estudiar. La verdad que después que me fui a estudiar, me desconecté. Tengo una pregunta. Sí. ¿Vos te acordás en tu época, en esta época, cuando tenías 12 años, 13 años, se celebraba el Bat Mitzvah? La gente de tu generación celebró, no se celebraba, ¿no? Bar mitzvah, no. Bar mitzvah los varones. Solamente. En mi época no. Fue muy posterior. Ok, adelante. Eso es lo que quiero averiguar, a ver, a partir de cuándo se empezó a celebrar, cuándo entró esa costumbre, cuándo se instaló esa costumbre en la comunidad. No es solo en la comunidad, es en el mundo judío todo. O sea, el Bat Mitzvah de repente adquirió una jerarquía que antes no tenía. No que antes lo no que tenía, pasa es que nunca tuvo. Las mujeres pasamos desapercibidas, los varones tenían el brit y todo, y las mujeres no teníamos nada. Ya, ok. No Entonces empezamos, después empezaste a contar cuando te fuiste a estudiar. Bueno, después íbamos al Kinder Club, cuando okay. éramos chicos, íbamos al chico, eran los días domingos, que íbamos creo que a las 2 de la tarde. ¿Y qué hacían ahí? Y por lo general, los mayores nos hacían pintar, dibujar, cantar, bailar. Eran todas actividades lúdicas. En esa edad no recuerdo de ninguna otra cosa. Yeah. Después, nosotros pasamos a ser los madrijim, entre comillas, inventados de los más chiquitos, que le hacíamos hacer lo mismo que nos hacían hacer a nosotros. Después venía la juventud hebrea de Posadas, que eran los grandes, que hacían otras cosas a las cuales nosotros no estábamos invitados, a lo mejor el hermano de alguno participaba, y en un momento dado, que no me acuerdo en qué fecha, se creó el Shahar. Era algo intermedio para los que no estaban en el Kinder Club y no estaban en la juventud hebrea. El Shahar. Entonces, que eso eran los de 15 años más o menos, 14, 15 años. Adolescentes. Para los adolescentes. Sí, para los adolescentes, los que éramos madrijim de los del Kinder Club, porque no teníamos nuestro espacio, no éramos ni de la juventud ni éramos del Kinder Club. Entonces nos empezamos a juntar ahí una generación intermedia. Pero en ese tiempo también, ¿qué pasaba? Si bien no teníamos Bat Mitzvah, las chicas se festejaban sus cumpleaños de 15 años. Algunas en el salón, algunas en sus casas, y algunas éramos invitadas nosotras, las más chicas, en otras no. Y participábamos de asaltos, los asaltos que se hacían también, pero ahí muy mixturado, era gente de la comunidad y gente que no era de la comunidad. Por lo general surgía de las escuelas. Pero como la mayoría de nuestra generación no fue a nuestra escuela, sino a la número 3 que estaba en la esquina del salón, los compañeros de escuela venían a visitarnos a nuestro salón en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Se escapaban en los recreos y venían a visitarnos. Y sí, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, hacíamos lo que todos cuentan, el paseo desde el salón de Rivadavia y Sarmiento al salón de San Martín de los Turcos. La ceremonia en la de los turcos era mucho más divertida porque era en castellano. Y en la nuestra, no sé si era en hebreo, no sé si era en yiddish, pero nunca entendí nada. Era aburrido al máximo. En la otra era más divertido. Pero bueno, de cualquier manera nosotros jugábamos de un lado al otro lado, de un lado al otro lado. Y teníamos grupo. Del shule, lo que me acuerdo, yo hice todo el shule, desde primer grado, voy a decir, hasta que terminó,
y cuando terminé había algo así como un seminario que seguía. No era la escuela secundaria, pero un par de años que seguía. No creo haber aprendido mucho más. Y en el Shule, vos me habías preguntado la otra vez, no se hablaba de Israel mucho. Se hablaba mucho de la Biblia y se hablaba de las fiestas, de las festividades que tenían relación. Lo de hablar de Israel se hablaba en los cantos o en los juegos. Bailábamos David, Melech Israel y Shana, Abba, Yerushalayim, pero muy poco. Yo creo que fui una de las primeras que tuvo un contacto directo con Israel porque mis tíos, la hermana de mi mamá, mi tío era bien de izquierda y toda la vida quiso ir a Israel. Y trató de entusiasmarlo a mi familia para ir a Israel. Y ellos se fueron por los años 60, 61, se fueron a Israel con mis primos. Gran pérdida, gran para mí, porque los primos venían todos los inviernos a Posadas. Y las vacaciones de verano nosotros pasábamos con mi hermana, que viajábamos en hidroavión a Buenos Aires, los 3 meses en Buenos Aires con ellos. Tampoco celebraban el Shabbat, pero se hablaba de Israel. Ahí yo sí escuché hablar de Israel, porque él tenía metido, él era de la Shomer Hatzair y tenía metido el tema de Israel. Y vivieron en Bat Yam y nos escribíamos mucho. Y después, cuando conté esto creo, pero bueno, lo escribí, cuando Nora tenía 14 años, la babá y el Gigi, mis abuelos maternos, decidieron ir a Israel a visitar a mis tíos. Pero de paso iban en barco, iban a hacer un viaje por Europa y después a Israel. Y hacía pocos años, unos 5 o 6 años, que ellos estaban viviendo en Israel. Y resolvieron que le iban a dar de regalo a cada nieto cuando cumpliera 15 años ese mismo viaje. Así que Nora se fue en el Julio César, con ellos fue por toda Europa, fueron a Israel, y en Israel, que estuvieron casi un mes, logró la babá, mi abuela, por relaciones que tenía de Santa Fe, de la Virso, que Nora vaya a un colegio agrícola internado por una semana, y Nora quedó enloquecida. Cuando volvieron, nosotros fuimos a Buenos Aires a esperarlos al barco y volvimos en la estanciera verde que teníamos a Posadas. Y ellos se fueron en no sé qué a Santa Fe. Llegamos a Posadas y entramos por la casa de los Fuchsman en lugar de nuestra casa para saludarlos. Todos querían saludar a Nora, que recién volvía de Israel. Y a tu casa llamaron por teléfono avisando que Gigi murió. Así que con toda la estanciera, con todo el equipaje que veníamos de Buenos Aires, nos montamos en la estanciera y nos fuimos a Santa Fe. Y ahí fue mi primer encuentro con la muerte y con el Gigi que yo adoraba, que era un sol, era el abuelo perfecto. Y me enteré, no sé por qué, porque le habían puesto las manos, eran en la discusión de cómo armar la lápida y que tenía que tener las manos así, porque él era de la tribu, no sé qué, era un no sé qué cosa, que tenía que tener las manos así. Cohen, ¿no era un Cohen? No. Otro nombre, pero tenía que tener en la lápida la... Y bueno, fue la primera vez que participé de un entierro judío y de mi abuelo. Y nos encontramos con mis primos y tíos, todos ahí nos encontramos. Y obviamente, nunca más hubo viaje de 15, regalo de 15 años. Me quedé sin mi viaje. Yo lo lamenté. Además de mi abuelo, que lo adoraba. El Gigi
era un abuelo que íbamos a Santa Fe y él nos llevaba de a uno al Baviera, él tomaba la cerveza y nosotros comíamos la papa frita con maní y después nos llevaba a la juguetería y decía, elegí lo que quieras, de a uno. Nunca más lo he visto en mi vida. Y cuando venía a Posadas en invierno se tiraba en el piso y nosotros lo pintábamos, lo disfrazábamos y él se dejaba hacer. Y me enseñó dominó a jugar, nos enseñaba a todos a jugar al dominó, que estaba en el último cajón de su bañut, en su living. A todo, era muy juguetón con los nietos, muy juguetón. Y bueno, un gran recuerdo para él. Bueno, me fui del tema, pero no tanto. Pero quería hacer dos cosas, para aclarar dos cositas. Sí. Uno, vos dijiste que cuando eran las fiestas venían los compañeros del colegio a saludarte. O sea, yo entiendo que no concurrían a la escuela los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Faltaban Nosotros no concurrían, ellos se escapaban de la escuela. Ya, o sea, claro, ellos iban comúnmente a la escuela, ustedes faltaban por Rosh Hashanah y por Yom Kippur. Exactamente. Y lo otro, la fiesta de 15 era una fiesta general, o sea, todas las chicas que llegaban a los 15 años se le hacía algún agasajo, alguna fiesta, ¿o no? No a todas. ¿Era solamente en la comunidad? ¿Pero era solo en la comunidad? No. Ah, eso. No era una costumbre judía, era una costumbre general. Era una costumbre social. Social que los judíos también la adoptaron. Exactamente. Ok. Exactamente. Es más, acá había una ceremonia social tradicional en Posadas, que era la presentación en sociedad de las chicas, que se hacía en el Takurú o en el club social. Y como los judíos teníamos prohibido, estábamos en la lista negra, no podíamos ser socios del Takurú ni del club social, no podíamos entrar, no podíamos ser socios. Los judíos no podían ser socios del Takurú en una época. A ver, ¿hasta dónde eso es una realidad o es una historia? ¿Vos conocías a algún judío? Una realidad. ¿Vos conocías a un judío que quiso entrar al Takurú o al club social y le negaron? Ah, ¿sí? Sí. Yo no conocía a ninguno. Yo sí. ¿Conocía a algún judío que yo le decía, pero ¿por qué querés ir a un lugar? Y bueno, porque yo quiero tener mi presentación social. Las chicas, a ver, y lo entiendo, lo entiendo desde la cabeza de una chica. A ver, no sé si los padres estaban de acuerdo, yo creo que sí, porque había muchas, éramos un grupo de más o menos 100 familias judías que estábamos en comunidad. Pero, por ejemplo, mis padres, los dos, tanto mi papá como ingeniero, trabajando en la provincia, como político, nosotros teníamos, y mi mamá en el teatro, nosotros teníamos una vida social muy activa fuera de la comunidad, muy activa. Ahora, debo reconocer que era una de las pocas. Al resto, no le permitían el contacto con los que no fueran judíos. No le permitían directamente. Muchas se perdieron cumpleaños de 15 de sus compañeras y otras cosas porque no le permitían el contacto. Algunas familias eran muy cerradas. El único lugar, si bien el salón era nuestra segunda casa, pero en muchas casas lo era porque no había otra alternativa. A ver, no le permitían. Pero bueno, a mí no me pasó, yo no tuve ninguna fiesta y nunca tuve deseos de... Eso fue hasta un determinado año. Después se abolió eso. Después se abolió totalmente eso y pasó de largo. Pero en un momento sí fue. Me acuerdo porque lo comentamos hace poco. No me acuerdo si era con Analía Mayo o con alguien. Preguntarle a Analía, que está en la comisión, me imagino que está en la comisión, que ella se va a acordar de eso. Porque lo habíamos comentado y decían, era así, sí, era así. Club Social y Takurú, sobre todo el Takurú,
no permitido. Pero bueno. Te interrumpí en lo que ibas a empezar a hablar de los estudios. ¿De qué? De los estudios. Dijiste que ibas a estudiar. Bueno, yo iba a la escuela hebrea, iba a la escuela castellana, iba a danza, iba a patín, iba a un montón de cosas. Una vez le pregunté a mi papá, la verdad que yo le dije, la verdad que yo soy judía, pero no entiendo por qué soy judía. A ver, como no había en la casa nada, yo iba a la escuela hebrea y me enseñaban, yo leía, y a mí me encantaba leer los relatos de la Biblia para niños, me encantaba. Me encantaba, imagino, como un cuento. Yo vivía con los sueños de, no me acuerdo, de José, no sé, de José. Bueno, me encantaban esos sueños. Me encantaba la historia de Sodoma y Gomorra y Sara convertida en sal, yo para atrás. Y me encantaba todo eso. A mí yo vivía leyendo en mi casa, como leía ciencia ficción y leía, hasta hace muy poco tiempo te encontré los relatos de la Biblia para niños semi-destruido y se lo regalé a mi nieto, que no sé si lo leyó, pero era muy difícil leerlo porque las hojas eran muy finitas y estaba muy gastado. Y bueno, ahí está la anécdota que se perdió de la otra vez, que una vez hacíamos con mi papá, que era muy poco afectuoso, pero que teníamos largas sobremesas intelectuales. Él era profesor y político. Y una vez yo le hice la pregunta de que yo había leído la Biblia y ahí decía de que Dios había creado el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, y tuvieron 2 hijos. ¿Y cómo siguieron los otros? Le dije yo. ¿Cómo siguieron creciendo todos? Y mi papá me dijo la sabia frase, la escuela de la vida te lo va a enseñar. Y yo le dije, a esa escuela nunca me mandaste. Yo iba a tantas escuelas, a esa escuela él no me había mandado. Ahí fue risa total, nunca más se habló del tema. Nunca más se habló del tema y yo quedé con esa duda existencial de cómo podría haber sido. Pero yo reconozco que me encantaban esas historias, pero no lo veía como algo mío, no sé cómo explicarlo. No lo veía como algo mío, nunca creí en eso. A ver, soy honesta. Recuerdo que cuando grande, tus padres todavía vivían acá. Una vez fui a lo de tu papá y le dije, tío Samuel. Ya yo ya estaba casada, tenía los hijos chiquitos. Creo que fue en el momento donde la mamá insistía de que los chicos tenían que ir al GAN, los chicos fueron al GAN y después los saqué. Yo le dije, la verdad, yo quiero que vos me des alguna justificación o explicación de por qué yo tengo que sentirme judía. Y entonces tu papá, al buen estilo, me dio 3 libros, y creo que uno se llamaba Sé tú mismo, si no me equivoco, que era un libro con tapas verdes, con tapas grises. 3 libros me dio, lee y después vení, vamos a charlar. Yo me leí los 3 libros, fui y le dije, ¿sabes qué? Sigo pensando lo mismo, que no me cierra, no me cierra. ¿Se entiende? No sé si... Sí, claro. Es algo, a ver, yo creo que hay mucha influencia de mis padres. Mi mamá, creo que mi mamá que vivió en un hogar judío y cuya madre sufrió mucho y sus padres sufrieron mucho cuando eran muy jóvenes y perdieron toda su familia, yo creo que ella tenía, o influenciada por mi papá también, tenía mucho miedo. Ella, como que el mensaje que me transmitía era que yo, por ser judía, tenía que ser más buena y mejor que los demás. ¿Se entiende? Más buena y mejor que los demás. Disculpen, ¿quién te daba ese mensaje? Mi mamá. Ah, ok.
Mi mamá lo hacía. A ver, mi mamá traía a casa, había un chico que no conocía, que no tenía para comer, y lo traía a casa para darle de comer. A ver, no le preguntaba quién era, de dónde venía, y por ahí papi decía, ¿pero quién es? Y no sé quién es. Y no sé quién es, pero es un chico que tiene hambre. Y yo adquirí eso mismo. Yo en la escuela, en todos mis medios donde me relacionaba, siempre me juntaba con el que lo menospreciaban, con el diferente, con el... Y a mí eso me quedó muy instalado hasta ahora. Yo siempre estoy al lado del más débil, digamos. Trato de ayudarlo al más débil. Y bueno, y eso para mí es muy superior a cualquier religión que uno pueda manejar. Sí me acuerdo con mis hijos, con mi marido que venía de Baza Bilbaso, pero que no era religioso, nos casó acá Don Ezra. Una de las fotos que quiero mostrar es el casamiento, mandar el casamiento con Don Ezra. Y la fiesta en el salón de la comunidad, que era lo normal. Para que me perdí de lo que iba a hacer, lo que iba a decir, me perdí. El casamiento, de que tu marido venía de Baza Bilbaso. Que mi marido no era judío, pero nosotros nunca celebramos la Navidad, pero toda la vida venían los Reyes Magos a casa, cuando yo era chico, no sé si a la tuya también, pero a la mía sí. Sí. Los Reyes Magos venían los juguetes, porque todos los chicos estaban con juguetes y nosotros estábamos sin juguetes. Y eso de despertarte en la mañana y ver que no había pastito, no había nada, pero estaban los regalos de los Reyes. Y era lógico. Cuando yo tuve mis hijos, yo hice lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Para Navidad, mi hija una vez me planteó, me dijo, mami, todos están de fiesta, y nosotros no. Y teníamos unos vecinos que eran una familia mayor que nosotros, que tenían un hijo mayor, y ellos los querían mucho a mis hijos. Y cuando nosotros llegábamos tarde, porque trabajábamos los dos, ellos quedaban con los vecinos de mucha confianza, era como sus tíos. Familia que vivía pegada a nuestra casa. Y entonces en Navidad ellos hacían el arbolito de Navidad y nos invitaban a comer a nosotros. Y ahí había regalos para todos. Pero me acuerdo que cuando todas las compañeritas de mi hija, que tendría unos 8 años, celebraban la comunión, ella me dijo, ¿y por qué yo no celebro la comunión? Y yo le dije, ¿por qué querés celebrar la comunión? Habíamos resuelto con mi marido que nosotros nos íbamos a abstener de la religión. No íbamos íbamos a vivir, íbamos a mandarles a nuestros hijos conceptos de bondad, de amistad, eso iba a ser lo nuestro. Íbamos a formar una familia bajo esos preceptos. Y la verdad que funcionó, funcionó re bien, porque hasta ahora, es más, los dos buscaron como compañeros de vida personas que no eran judías, pero que están, sobre todo Ale, la mujer, sueña con ir a Israel. Su sueño es ir a Israel, Y celebraron un casamiento con Gabriel Bobrov, que es primo de mi prima, cantante del Cuarteto Sofá, y un cura y un rabino, una ceremonia hermosísima que no sirve para nada, pero fue maravilloso. Entre los dos hicieron el casamiento. Entonces uno decía una parte, otro decía otra parte, y toda la gente terminó llorando de la emoción que produjo ese casamiento. Porque además cantaba Gabriel Bobrov con una voz, o sea, el que cantaba las bendiciones era él, y otro era un cura de Villa Fiorito, de una villa súper humilde. Fue hermosa la ceremonia, todo el mundo quedó enloquecido con la ceremonia. Bueno, pero mi hija me preguntaba, ¿por qué yo no puedo tener la comunión? Y no, porque yo no tuve comunión,
le hablaba de los abuelos y de las tradiciones, y que mi familia la tradición no era esa. Y bueno, y ahora lo estoy haciendo con mi nieto, le estoy contando la historia de sus abuelos y de todo, y re bien, él lo entiende re bien, pero en ninguna de las dos familias, a ver, ellos fueron por más, celebran todo. Hay árbol de Navidad, pero también mi nieto, el de Buenos Aires, desde los 8 es un experto en hacer niches de papa. Iban a poner un negocio para vender niches de papa. Y Ale se especializa en hacer plétzales con pepinitos y con hacer especialista y le piden todo. Y él cuando hay que llevar algo, hace algo judío, pero porque lo hace, no lo vivió, lo busca y le gusta y lo hace. Y para mí es maravilloso, para mí es maravilloso. A ver, no sé si se entiende mi posición. Mi posición creo que se entiende. Y creo que hay muchos que piensan como yo. Pero ¿qué es lo maravilloso de que hay cierta identidad con tu tradición, con las tradiciones que conociste? Que tenga la identidad, que acepten en más, todo en más, no en menos. Ya. Mira, vamos a hacer un paréntesis acá, por dos cosas. Uno, no quisiera que la película se me estire demasiado, porque si no es muy pesada, no tengo cómo guardarla. Está grabando todavía. Dos, o sea, no vamos a tener que volver, vamos a tener otra cita más. Y en la próxima vez vamos a hablar sobre lo que empezaste, lo que insinuaste, pero ahora vas a tener todo el tema de la integración de las actividades fuera de la comunidad. O sea, las actividades políticas de tu papá, la actividad teatral de tu mamá, artística, funcionaria, etcétera, etcétera. No solo de ellos, sino también la tuya. Y después memorias que quieras relatar así de este tipo. Ahora, antes de terminar, yo quisiera que lo dejemos grabado, algo que lo hablamos en privado. No voy a contar todo, ¿no? O sea, solamente de que estuviste de acuerdo en que estas grabaciones que hacemos yo las puedo publicar. O sea, sabes de que esto va a ser otra gente, otras personas, va a quedar abierto a que la gente escuche estas conversaciones. En forma confidencial te voy a decir que yo le pasé los 12 minutos que grabamos a los otros para que vean, porque fue el primer caso, el primer, eres la premier, vos sos la primera que entrevistamos, y todos quedaron muy interesados a ver cómo sigue. El suspenso. Quieren saber, bueno, está bien, y el resto, ¿cuándo recibimos el resto? ¿Cuándo viene el otro capítulo? Ok. Lauri, me dio mucho gusto hablar contigo, como siempre. Le mando un beso. Nos vemos. Beso a Batia. Gracias. Besitos. Bye.